Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo. Mi buen Jesús, divino Redentor mío, nuevamente me acerco a ti. Es tiempo de Cuaresma y como todo cristiano me encuentro preparándome espiritualmente para la Pascua. La Cuaresma es un tiempo de perdón, de reflexión y de reconciliación. Jesús, mi buen pastor, manifestaste tu amor por mí sometiéndote voluntariamente a la voluntad del Padre Celestial. Pronto se cumplirá cada cosa que se ha profetizado acerca de tu pasión, muerte y resurrección. Justo antes de que fueras entregado a la muerte, subiste con los tuyos a orar, como era tu costumbre, al Monte de los Olivos, a un lugar conocido como Getsemaní. En este camino cuaresmal, en el cual nos pides que nos acerquemos a ti y nos preparemos para la Pascua, te suplico que junto con tus 3 amados discípulos me lleves también a mí al huerto de los olivos, a Getsemaní. Quiero acompañarte y estar contigo en ese momento en el que sé que sufriste las penas de la muerte y el infierno. Dame la gracia de velar contigo, a diferencia de tus discípulos, por lo menos 1 hora en el huerto de Getsemaní. Que pueda sentir dentro de mí las penas de tu divino corazón, sentir por lo menos una herida de tu corazón agonizante. Jesús mío, dame la gracia, ayúdame para que durante esta hora que te voy a acompañar pueda yo sufrir y llorar junto contigo en el huerto de los olivos. Mi Señor, haz que sienta que se me rompa el corazón por el arrepentimiento de haberte ofendido, ya que sé que por mí te encuentras sumergido en una agonía mortal. Amén. Ven a Getsemaní, ven para saber de mí. Ven a Getsemaní, ven, una decisión he de tomar. ¿Duermes o me quieres acompañar a Getsemaní? A Getsemaní, ven para saber de mí. Ven a Getsemaní, ven, una decisión he de tomar. ¿Duermes o me quieres acompañar a Getsemaní? Padre, Señor de los cielos, aleja de mí este cáliz. Si cumplida está mi vida,
un fruto será mi muerte. Oh Padre, Señor de la tierra, aleja de mí esta angustia que clava en mi corazón el dolor del inocente. Los apóstoles se duermen, rodeados de silencio, por los poros de tu cuerpo, negra sangre te estremece, mientras sueñan los amigos, alejados de tu suerte, ya se oyen los olivos, pasos, gritos, malas gentes, se agiganta la soledad, cuando el amigo se esconde, una voz de plata, un ángel, enjuga el dolor del hombre, duerme y sueña tú si puedes, ya que no sabes velar, toda la traición del mundo se oculta en el olivar, se oculta en el olivar, se oculta. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 32 al 42. Llegan a un lugar llamado Getsemaní y les dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras hago oración. Y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a sentir angustia. Y les dice: mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que, a ser posible, se alejase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vuelve y los encuentra dormidos y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó y oró diciendo las mismas palabras. Al volver los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vuelve por tercera vez y les dice: ¿aún podéis dormir y descansar? Se acabó, llegó la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Llegan a un lugar llamado Getsemaní y les dice a sus discípulos:
Sentaos aquí mientras hago oración. Como muchas otras noches, Jesús salió de la ciudad y fue a un olivar cercano que era conocido como Getsemaní. En ese lugar, el Señor solía juntarse con sus discípulos, buscando apartarse de las multitudes que constantemente lo presionaban y poder tener un tiempo para enseñar a sus discípulos en privado. Pero en esta ocasión, ese lugar en donde Jesús había tenido tantas hermosas pláticas con sus discípulos, se iba a convertir en el escenario de su terrible agonía antes de ir a la cruz. ¿Y cómo iba a enfrentar Jesús este duro trance? Nosotros con frecuencia, cuando pasamos por problemas que nos agobian o estamos rodeados de dificultades, pensamos que la solución es desconectarnos, enajenarnos o disfrazar la dificultad en vez de enfrentarla. Muchas veces hasta buscamos algún tipo de diversión que nos relaje o nos enajene de la realidad que nos agobia. Algunos llegan incluso a cosas como el alcohol, las drogas, fiestas, pornografía y vicios similares, que lejos de llevarles paz al corazón, no hacen sino aumentar sus problemas. Pero Jesús, en este momento tan difícil para él, nos indicó que la solución real está en buscar a Dios en oración. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas
siente la presencia del Señor. La presencia del Señor. La presencia del Señor. Y se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y comenzó a afligirse y a sentir angustia. Y les dice: Mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Aunque Jesús oraba solo, en este momento quería sentir la cercanía de alguno de sus discípulos. Así que escogió a Pedro, a Santiago y a Juan para que le acompañaran a cierta distancia. ¿Cuántas veces hemos sentido la necesidad de pasar un trago amargo al lado de alguien a quien amamos y que nos ama, buscando un poco de consolación? Estos 3 discípulos se convirtieron así en testigos de la terrible lucha que Jesús mantuvo en esa noche. Cuando Jesús se apartó para orar, iba muy perturbado emocionalmente ante lo que él sabía que le iba a ocurrir. Se encontraba en un estado de extremo dolor y angustia. Toca preguntarnos, ¿qué le provocaba este sentir a Jesús? Algunos han pensado que esa angustia era la reacción natural que muchos seres humanos sienten ante la proximidad de la muerte. Pero en el caso de Jesús, tenemos que pensar que había mucho más que eso. Se trataba del estremecimiento de aquel que era la vida misma, al enfrentarse con todo el poder destructivo del mal, con todo aquello que se opone a la santidad de Dios y que en ese momento se volcaba directamente sobre él, ya que había decidido presentarse como el Cordero de Dios que muere por el pecado de la humanidad, por nuestros pecados. La realidad es que lo que estamos presenciando en Getsemaní es el choque frontal entre la luz y las tinieblas, entre la vida y la muerte. El asumir, cargar sobre sí el pecado de los hombres con un conocimiento pleno de las consecuencias que este acto iba a tener. Debió haber sido bien doloroso para el alma santa e inocente de Jesús. Te miro con gesto de dolor. Creo que me puedo ver en tu rostro.
dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz, y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Y les dice: mi alma está triste hasta la muerte. La tristeza mortal de Jesús va mucho más allá de la angustia ante la muerte que nosotros, los seres humanos, podemos atravesar al final de nuestros días. En el caso de Jesús, era una muerte diferente. Si realmente queremos entender o intentar sentir esa tristeza mortal de Jesús, debemos recordar que Él no moriría como consecuencia de sus propios pecados, ya que no los tenía, sino que Él moriría en sustitución de los pecadores, de nosotros, cargando en ese momento la maldad de toda la humanidad, nuestra maldad. Por un momento, pensemos en cuántas veces hemos sufrido como consecuencia de algunos de nuestros pecados. Qué doloroso es pecar. Si nosotros, que somos nada, nos sentimos así por nuestros pecados, imagínense qué sería para el Señor sufrir de forma condensada por todos los pecados de los hombres. Sin lugar a duda, nadie debe de haber experimentado un dolor y amargura semejante. En esos momentos, su santa humanidad fue oprimida y agobiada hasta lo máximo. Hermanos, que la impresión de lo que nuestros pecados ocasionaron en Jesús quede siempre grabada en nuestros corazones, aumentando nuestra sensibilidad y llevándonos a siempre reflexionar sobre nuestros actos y las consecuencias que puedan tener. Cada vez que pecamos, es a ese corazón misericordioso al que lastimamos.
Señor, quiero entregarme a ti. Quiero volver a nacer para ti. Quiero amarte como tú me amaste hasta el fin. Jesús, quiero ser barro en tus manos, que tu palabra fecunde en mí, dar esperanza y enseñar el misterio de tu gran amor, y que al verte en la cruz solo pueda pensar en tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención, y que al verte en la cruz solo pueda pensar en tu entrega total, en que todo lo diste, que elegiste morir sin medir el dolor, que tu vida fue el precio de mi redención. Del pecado me limpiaste, de la muerte me salvaste. Solo puedo agradecerte hoy. Del pecado me limpiaste, de la muerte me salvaste. Solo puedo agradecerte hoy. Y adelantándose un poco, se postró en tierra y rogaba que a ser posible se alejase de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo te es posible. Aparta de mí este cáliz, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. El Señor se postró en tierra. La postura que adoptó para orar expresaba su total sumisión a la voluntad de Dios. El rey se arrodilló, dispuesto a obedecer por amor a su Dios y a toda la raza humana. No había otro camino. Lo vemos en Romanos 5:19. Pues como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Las oraciones de Jesús al enfrentarse al precio de la obediencia fueron acompañadas de clamor y lágrimas. Jesús oraba con un corazón totalmente rendido y sumiso a Dios. Por esta razón, su clamor y sus lágrimas, al pedirle al Padre que alejase de él ese cáliz, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad del Padre. En su oración,
Jesús preguntaba si había otra forma en la cual Dios podría salvar a los pecadores sin que tuviera que ir a la cruz. Recordemos que en los días de Jesús, el gobierno romano mataba a los criminales clavándolos a una cruz de madera. La crucifixión era y es una de las formas más dolorosas de morir y una de las formas más crueles y humillantes de ejecución. Y aunque Jesús pidiera al Padre, aparta de mí este cáliz, y todo su santo ser se alzase en contra de la cruz, y su cuerpo sudase sangre en la agonía, por otro lado, dejaba también constancia de su absoluta devoción y amor a su Abba, a su Padre. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Pero el silencio del cielo indicó que no había otro modo. El Santo Hijo de Dios debía morir por los pecadores, por nosotros. Se acerca la hora, conozco mi destino, pero mi corazón se aflige y siento temor. Quiero hablar con mi Padre, me postro ante Él y gotas de sangre empiezan a correr. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un ángel llega para consolarme. Estoy listo para cumplir el plan. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sacrificaré por tus pecados en la cruz, para que tengas vida eterna, vida eterna.
Jesús aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimiento en un mundo caído. Los sufrimientos de Jesús después de su encarnación fueron reales. Él sintió hambre y cansancio. Sufrió el dolor de la deslealtad, la intolerancia, la incomprensión y la injusticia. Vivió la decepción de ver cómo sus seguidores más cercanos lo traicionaban o cobardemente se escondieron en su momento más difícil. El ser obediente a la voluntad divina fue una constante en toda la vida de Jesús y en su mayor angustia y perturbación no fue la excepción. Jesús se entregó a la voluntad de Dios. No lo hizo porque le tocó, porque no había otra alternativa, sino porque voluntariamente se entregó a hacer lo que era agradable al Padre Celestial. A diferencia nuestra, que muchas veces obedecemos a Dios a medias, a regañadientes, de mala manera e inclusive renegando. Otras veces tratamos de darle vuelta a la situación para hacerla más cómoda. Le damos nuestra propia interpretación o simplemente no hacemos caso como si con nosotros no fuera la cosa. ¿Cuánto nos falta aprender de Jesús? Cristo se sometió a la voluntad del Padre con total disposición, con prontitud y de buena voluntad. No exigió, no reclamó sus derechos o su reconocimiento como Hijo de Dios, sino que se postró ante su Padre y oró. Te sometes a la voluntad del Padre con total disposición, con prontitud y de buena voluntad, como lo hizo Jesús. Cuántas virtudes han de adornar mi corazón al consagrarse en el altar al Dios indefenso que ha nacido en un portal y ha muerto en la cruz para las almas salvar. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Con todo mi ser y mi amor te consagro al corazón. Me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti.
Vuelve y los encuentra dormidos y le dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has sido capaz de velar una hora? Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Después de un tiempo en oración, Jesús volvió a donde había dejado a sus discípulos y los encontró durmiendo. No fueron capaces de compartir con él nada de su infinito dolor. Cada vez estaba más claro que en el camino a la cruz, Jesús iba a encontrarse absolutamente solo. Si sus más íntimos discípulos no podían acompañarle en oración ni siquiera una hora, ¿qué se podría esperar de ellos una vez que Jesús fuera arrestado y estuviera en manos de sus enemigos? Ni siquiera Pedro, que tan fogosamente había protestado cuando Jesús les anunció que todos ellos le abandonarían en esa noche, fue capaz de mantenerse despierto junto a Jesús orando por una hora, y sin contar que a solo horas lo estaría negando. Hermanos, el pedido de Jesús era y es muy importante, porque no debemos olvidar que para salir victoriosos en la hora de la tentación o de la prueba, necesitamos previamente recibir fortaleza y poder por medio de la oración. No hagamos como los discípulos que se durmieron y no se prepararon adecuadamente para enfrentar la prueba que se les venía encima. La tentación a la que Jesús se refería y para la que tendrían que estar preparados los discípulos consistía en negar, esconderse y escandalizarse de Jesús una vez que fuera arrestado y crucificado. Cada vez que Jesús se apartaba para orar, les hacía el llamado a sus discípulos para que velaran y oraran. Esta exhortación de Jesús a velar y orar debería estar presente constantemente en nuestros corazones como la única forma real de vencer las tentaciones y enfrentar las pruebas. La somnolencia de los discípulos parece que ha alcanzado a los cristianos de nuestros tiempos. El efecto de esta somnolencia es que el alma se nos debilita y pierde la sensibilidad frente al pecado en nuestras vidas y nos hace débiles para nuestras batallas. Nosotros solos no podemos ante los ataques de Satanás. Dejar de velar abre la puerta al poder del mal en nuestras vidas. El Señor señaló que la razón por la que era imprescindible que mantuvieran esta actitud de vigilancia y oración era porque dentro del cristiano hay dos naturalezas que son contrarias entre sí: el espíritu y la carne. Por un lado está la carne, la vieja naturaleza caída, el viejo hombre, siempre inclinado al mal. Y por el otro lado está el espíritu, es decir, la nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha dado a aquellos que creen en Cristo y que siempre está dispuesta a hacer el bien que agrada a Dios. Dios no quita de nosotros la vieja naturaleza, y es por esto que la carne sigue luchando dentro de nosotros mismos con el fin de hacernos caer. No hay ningún creyente que haya llegado a un estado de santidad en el cual ya no debería preocuparse por la carne.
Por esta razón, cada cristiano debe estar permanentemente en un estado de vigilancia y oración hasta la hora de su muerte. Sigamos siempre la advertencia de nuestro Señor, que nos enfatiza que aunque nuestro espíritu esté dispuesto, nuestra carne es débil y la única forma que tenemos para contrarrestar esa debilidad es siendo fortalecido por el Señor en oración. Si nos mantenemos vigilantes y en oración, recibiremos la fortaleza necesaria para perseverar y seguir el camino, actuando según el plan de Dios para nuestras vidas y con el debido discernimiento para reconocer cuando las cosas no provienen de Dios o no son de acuerdo a su plan. ¿Cuántas veces no hemos sido capaces de velar en oración ni siquiera una hora? ¿Qué puede esperar el Señor de nosotros? Cristo oraba triste y solo, llevando así la culpa del mundo pecador. Con gran dolor, oh mi Cristo oraba en el huerto, pidiendo así del Padre Celestial. Vela llorar, permanecer en mí. Vela llorar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Es Dios quien nos invita a entregar las cargas al trono de su amor. Ven, extiende hoy tu mano y dile: Padre eterno, ayuda a un pecador. Vela de orar, permanecer en mí. Vela de orar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Hoy es el momento de amarte. Hoy es el momento de alabar. Llorar, permanecer en mí.
Mi Padre Celestial nos ayuda. Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. Jesús halló victoria en la cruz al sobresalir en la lucha en Getsemaní. Sufrió los terrores de la muerte, pero venció en oración. Persistió en su oración hasta que fue fortalecido por Dios para someterse a su divina voluntad. La oración de Jesús no torció el brazo de Dios, sino que vio cumplida su perfecta voluntad. Y a pesar de la angustia y tristeza de Jesús, él no se apartó de la voluntad de Dios y de cumplir su propósito. Jesús persistió en su sometimiento y confianza en Dios, y con fuerza y ánimo viene a los discípulos, los despierta y se enfrenta a quien le va a entregar resueltamente, con la mirada fija en la voluntad del Padre, sin un gesto de amargura, vestido de serenidad y paz. Hermanos, no nos mantendremos firmes solo con disposición propia. Debemos perseverar en la oración. Necesitamos ser fortalecidos por Dios. No vamos a torcer el brazo de Dios en oración, pero seremos fortalecidos para someternos a su voluntad, sea cual sea, convencidos que será lo mejor para nosotros. Muchas veces nos apartamos una y otra vez de la voluntad de Dios cuando viene la prueba. Nos alejamos de Él porque la tristeza o el miedo nos invade al enfrentar la prueba. Somos infieles, pero Jesús fue fiel hasta la muerte. Se mantuvo fiel a Dios y al pueblo que vino a salvar. Si creemos en esto, también podemos creer en Jesús. Jesús sufrió solo para que ahora sepamos que no estamos solos, que Él está con nosotros en nuestras aflicciones y en nuestras angustias, que si bien pueden ser duras, nunca serán como las de Jesús. Pero Él venció para que sepamos que en Él encontramos socorro y la esperanza verdadera, no porque mágicamente nos vayan a quitar nuestras aflicciones, sino porque nos enseña a conocer y a comprobar la voluntad de Dios. Jesús nos sosiega, nos dirige con su palabra y nos da el medio para que nos apropiemos de ella en la oración. Y aunque haya momentos en que parece que nadie está con nosotros, al acercarnos en oración a Dios, sabremos que no estamos solos. Él está con nosotros y por fuerte que sea la prueba, Él nos acompañará. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos, vida nueva habrá.
las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. La muerte no podrá contra el amor. Señor, la angustia que viviste en Getsemaní no tiene comparación, es única. Sufriste por todos nosotros, asumiste nuestros pecados y nuestros castigos hasta el final para redimirlos en la cruz. Gracias, Señor, por tanto amor que no merezco. Tu angustia me demostró hacia dónde debo de dirigir las mías, al Padre, en oración. Debo de someterme a su perfecta voluntad con confianza, reverencia y perseverancia. Pero estoy feliz porque sé que no estoy sola. Tú, mi Señor, que sí sufriste solo, has prometido estar conmigo y acompañarme. Dame la gracia de poder mantenerme vigilante y en oración. Sé que solo así es que recibiré la fortaleza necesaria para perseverar y seguir en el camino, actuando según el plan de Dios para mi vida, que estoy convencida que es el perfecto. Amén. Estamos concluyendo en este momento un hermoso viaje espiritual a Getsemaní. La Iglesia nos da la oportunidad en este tiempo de acompañar a Cristo en su dolor, en su sufrimiento. En Getsemaní se fortalece nuestra vida y nos da la oportunidad de aceptar o de rechazar la cruz. Acompaña a Jesús en esta hora, que fue lo que pidió a sus discípulos. El eco de esa frase tiene que resonar cada día en nuestros corazones, cada jueves, cada momento en que nos encontramos frente al sagrario. Ahí está Jesús diciéndonos, ni siquiera una hora han podido velar conmigo. Amado Jesús, derrama tu gracia en este momento. Derrama tu sangre poderosa, la que brota de la Eucaristía,
manifestando tu misericordia. Y levántanos, despiértanos, empújanos, Señor, a una oración más continua, más profunda, a una oración sanadora, liberadora y reparadora de tu corazón. Danos tu gracia en esta bendición y ayúdanos a transformar nuestras vidas. Estoy a la puerta y llamo, esperando a que me abras. Ábreme que quiero